La Biblia cayó al suelo y se abrió justo por la mitad, y ahí, entre las páginas gastadas del Salmo 23, sobresalía una hoja doblada con mi nombre escrito en tinta azul temblorosa. Me quedé helado, no por la Biblia, que ya conocía de memoria, sino por esa nota que claramente no estaba allí la última vez que la vi, y porque era su letra, la de Mariana. Lo que decía esa nota, todavía me cuesta repetirlo, pero lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado. Mi nombre es Hugo Ramírez. Tengo 76 años y aún tiemblo al recordar esa tarde en que todo cambió. Vivo solo desde hace 5 años, desde que Mariana, mi esposa por casi medio siglo, se fue de este mundo con una dulzura que rompía el alma. Teníamos una vida sencilla, sin lujos, pero llena de memorias que ahora pesan como piedras. Esa Biblia era de ella. La tenía desde que era una niña. Sus páginas estaban marcadas, con subrayados y esquinas dobladas. Olía a lavanda y a tiempo. A veces, cuando la extrañaba demasiado, me gustaba abrirla al azar, como si buscara que me hablara desde donde estuviera. Pero ese día no la abrí al azar. Algo, no sé qué, me empujó a buscarla entre sus cosas. Y fue ahí cuando la nota apareció. Antes de contarte lo que decía esa hoja, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de historias reales y lecciones de vida. Mariana siempre fue más sabia que yo. Mientras yo me encargaba del trabajo y de los hijos, ella se encargaba del alma, de la fe, de la paciencia, de los detalles que hacen que una casa no sea solo ladrillo, sino hogar. Yo no era fácil de llevar. Hombre duro, de campo, criado entre silencios y pocas caricias. Mariana me enseñó a decir te quiero sin necesidad de palabras. A veces cocinaba mi comida favorita sin que yo se lo pidiera, solo porque notaba que había tenido un día pesado. A veces se sentaba a mi lado, sin hablar, y me dejaba tomar su mano mientras el mundo parecía venirse abajo. Ella era mi roca. Y sin embargo, en los últimos años de su vida, hubo cosas que no vi, o que no quise ver. No es fácil admitirlo a esta edad, pero creo que me volví un poco ciego. No físicamente, sino emocionalmente. Me encerré en la rutina, en el duelo por los amigos que íbamos perdiendo, en mis achaques, en mis silencios. Y dejé de mirarla como antes. Por eso, cuando encontré la nota, supe que había sido escrita en sus últimos días. Estaba fechada un mes antes de morir. Y eso fue lo primero que me estremeció. La abrí con manos torpes. Era una hoja sencilla, de esas de libreta, con los bordes un poco amarillos. Olía a ella, y empezaba con 3 palabras que me rompieron el pecho. Perdóname, Hugo querido. Me quedé sentado en el suelo, con la nota temblando entre mis dedos. El mundo desapareció por un segundo. Solo podía escuchar el zumbido de mi propia respiración. Perdóname. ¿Perdón por qué? La letra seguía, apretada, como si hubiera querido meter en ese pequeño espacio todo lo que había callado. No sé si leerás esto algún día, pero necesito sacarlo de mi pecho. Antes de irme, necesito que sepas algo que nunca pude decirte. No por miedo a ti, sino por miedo a lo que causaría. Mi corazón se detuvo. Sentí un calor subiendo por el cuello, como cuando uno sabe que está a punto de descubrir algo que cambiará todo para siempre. No fue solo por enfermedad que me fui apagando. Esa frase me dejó sin aire. ¿Qué quería decir con eso? Avancé en la lectura, con los ojos vidriosos, temiendo cada palabra. Cada línea revelaba algo más. No solo de ella, sino también de mí. Pero no voy a contarte todo de golpe. Solo te diré esto. Esa nota me hizo entender que había algo que no sabía. Algo que Mariana había llevado en silencio hasta su tumba, o al menos eso creía ella. Lo que hice después de leerla, lo que decidí, fue algo que cambió mi vida entera. Y no fue venganza, ni locura, pero fue algo que me llevó a descubrir verdades que habían estado escondidas bajo mi propio techo por años. Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez amamos profundamente, pero no supimos ver el dolor del otro a tiempo. Quédate conmigo hasta el final.
Te prometo que la revelación que viene te va a dejar sin aliento. Porque hay secretos que no deberían llevarse a la tumba, y el de Mariana, definitivamente, no era uno de ellos. Seguí leyendo la nota con las manos temblando y la garganta cerrada. Quiero que sepas que siempre te amé, Hugo, incluso en mis silencios, incluso en mis lágrimas ocultas. Pero también hubo momentos en que me sentí sola, tan sola que me dolía el pecho. Tuve que apoyarme contra el armario. Sentí como si un golpe me hubiera abierto el estómago. ¿Mariana? ¿Sola? Ella, que siempre tenía una sonrisa para todos, incluso cuando apenas podía caminar por los dolores. Hubo un día, continúa la carta, que no pude más. No fue culpa tuya. Fue mía. Yo también callé mucho. Yo también fingí estar bien. Y en ese momento de debilidad, alguien apareció. El aire se me fue. Seguí leyendo, aferrado a esa hoja como si fuera una soga en medio del abismo. No fue amor, no fue pasión, fue consuelo. Una sola vez. Y me odié por ello cada día de mi vida desde entonces. Nunca te lo dije porque no quise lastimarte. Pero cuando el doctor me dijo que no me quedaba mucho tiempo, sentí que no podía irme con este peso. Me senté en la cama, con los ojos clavados en la nada. El mundo giraba sin mí. La nota seguía. No busques quién fue. No fue alguien que conocieras. Y no volvió a pasar. Fue un error, uno que pagué con culpa y silencio. Solo te pido que me perdones, si puedes. Porque, a pesar de eso, cada día de mi vida fue tuyo. Y aún ahora, mientras escribo esto, te amo como la primera vez que me ofreciste bailar en aquella fiesta del barrio. Mi cabeza era un torbellino. Me quedé ahí, leyendo la misma frase una y otra vez, como si esperara que cambiara, como si mi amor por ella pudiera borrar esas líneas. Pero no podía. Ella se había ido, y me había dejado ese peso entre las manos. Y ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Durante horas no me moví de la habitación. La casa estaba en silencio, como si también ella se hubiera quedado sin palabras. Las paredes, que antes estaban llenas de nuestras risas, ahora se sentían frías. Pero entonces algo en mí hizo clic. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más profundo. Algo que solo llega cuando uno ha vivido tanto que ya no le teme al dolor. Me puse de pie. Caminé hasta el armario donde guardaba sus cosas. Y empecé a sacar, uno por uno, los recuerdos que había evitado por años. El vestido rojo que usó en nuestro aniversario número 30. El chal tejido a mano que ella usaba en invierno. Un frasco con su perfume, ya seco. Y en el fondo, una caja de madera que yo mismo le había tallado en nuestro primer año de casados. Dentro de esa caja, encontré más cartas. Cartas que ella me escribió y nunca me entregó. Cartas llenas de amor, de miedo, de reflexiones. Y ahí entendí algo que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Mariana había sido humana, con virtudes, con errores, con silencios. Y aún así, me había amado profundamente. Lo supe porque no solo me lo decía en esas letras, lo supe porque me lo había demostrado cada día, con sus actos, con su paciencia, con su forma de mirar cuando pensaba que yo no la veía. Tomé la nota original y caminé hasta el jardín. El sol se escondía, tiñendo el cielo de un naranja que dolía en los ojos. Me senté junto al rosal que habíamos plantado juntos, el que ella cuidaba con tanto esmero. Leí la carta en voz alta, como si se la estuviera leyendo a ella, donde quiera que estuviera. Y al terminar, dije algo que jamás pensé que diría. Te perdono, Mari, porque si tú viviste con ese peso, yo no voy a vivir con el rencor. Fuiste mi compañera, mi amor, y nada ni nadie va a cambiar eso. Lloré, como no lloraba desde que ella se fue. Pero no fue un llanto de rabia, fue un llanto de liberación. Pasaron los días, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Volví a leer cada carta, cada palabra escrita con tanto cuidado. Descubrí una mujer aún más compleja y profunda de lo que había conocido. Y fue entonces cuando decidí hacer algo más. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo para que más personas conozcan este relato. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trazando historias reales como esta. Tomé la caja de cartas, la Biblia y un cuaderno en blanco. Decidí que iba a escribirle de vuelta. Cada día, una carta. Cada día, una confesión. Un recuerdo. Una disculpa mía también. Porque ahora entendía que no solo ella había callado. Yo también. Había momentos en que ella lloraba por las noches y yo fingía dormir. Momentos en que pedía una caricia con solo una mirada, y yo no supe verla.
Momentos en que la rutina me había hecho olvidarme de su risa, de sus ganas de bailar, de su amor por los colibríes. Así que empecé a hablarle, como si aún estuviera aquí. Y, en cierto modo, lo estaba. Esta historia no termina aquí, porque lo que descubrí al leer las otras cartas me llevó a tomar una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino también la de alguien más, alguien que ni siquiera sabía que existía. Fue en la penúltima carta donde encontré algo que me dejó sin aliento. Hasta ese momento, había sentido que las cartas eran una especie de confesionario. Mariana desnudando su alma, compartiendo recuerdos, miedos, pequeños remordimientos y muchas demostraciones de amor. Pero esa carta, esa tenía otro tono. Era más directa, más urgente, como si no quisiera irse sin dejar todo en su lugar. La carta empezaba así. Si has llegado hasta aquí, Hugo, es porque decidiste perdonarme. Gracias por eso. Ahora necesito contarte algo más, algo que siempre me pesó, y que quizás no merezcas cargar, pero tampoco mereces ignorar. Me quedé en silencio por varios minutos. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared llenaba la sala. Afuera, los pájaros terminaban su canto vespertino y el aire olía a tierra húmeda. Seguí leyendo. ¿Recuerdas aquella semana en que viajaste a Buenos Aires por trabajo? Yo me quedé sola con los chicos. Esa fue la semana. Tragué saliva. Esa fue la semana en que ocurrió lo que ya te conté. La única vez. Pero lo que no te dije, y ahora siento que no puedo llevarme, es esto. 9 meses después, nació nuestra hija menor. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si mi corazón hubiera dejado de latir por unos segundos. Nuestra hija menor. Mi Clara, la niña de mis ojos. La que siempre fue diferente. Más sensible, más intuitiva, más parecida a Mariana que a mí. Volví a leer la frase 3 veces, como si necesitara que las palabras me dieran un poco de piedad. No tengo certeza, Hugo. Nunca la tuve, pero siempre sospeché. Siempre sentí que tal vez, y esa duda me quemó por dentro toda la vida. Quise hacérmelo ver, quise olvidarlo, quise negarlo. Pero cada vez que la miraba, me sentía dividida entre el amor infinito y la culpa. Me levanté de golpe. Caminé por la casa con las manos en la cabeza. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. Clara tenía 41 años. Casada, 2 hijos. Vivía en Rosario. Hablábamos cada semana por teléfono. Siempre fue la más cercana a mí. De pequeña me seguía a todas partes. Me preguntaba por mis herramientas. Quería aprender a pescar, a cocinar, a arreglar cosas. ¿Y ahora? ¿Era posible? ¿Era posible que no fuera mi hija? O peor aún, que siempre lo hubiera sido, pero la duda de Mariana la hubiera condenado a cargar ese silencio. Me volví a sentar y terminé la carta. Sé que lo que te estoy diciendo puede destruirte, pero también sé que eres un hombre más fuerte de lo que crees. Si decides hacer algo, hazlo con amor, porque Clara merece la verdad, y tú mereces paz. Dormí mal esa noche. Bueno, decir que dormí es una exageración. Pasé horas mirando al techo, recordando cada cumpleaños, cada gesto de Clara. Recordando cómo me decía papito con esa vocecita suave. Cómo lloró cuando me hospitalizaron. Cómo me abrazó cuando murió su madre. Y en todos esos recuerdos, nada me indicaba que ella no fuera mía. Nada. Pero la duda ya estaba sembrada. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a Clara. ¿Papá? Respondió con su voz dulce, como siempre. Hola, hija. Necesito verte. En persona. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Estoy bien. Solo, hay algo que necesito hablar contigo. Es importante. Muy importante. Su silencio al otro lado fue breve, pero denso. Dame unas horas. Estoy allá antes del anochecer. La esperé sentado en el patio, con el cuaderno de Mariana sobre la mesa, las cartas ordenadas y una infusión de menta ya fría. Cuando llegó, me abrazó como siempre. Fuerte, largo, con ese cariño que solo ella sabía darme. Pero yo estaba hecho un torbellino por dentro. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Le ofrecí sentarse. Le serví una taza de té nuevo. Y luego fui directo al punto. Encontré cartas de tu madre. En la Biblia. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Cartas? ¿De mamá? Asentí. Y hay una que habla de ti. Su rostro cambió. Algo en ella se cerró de golpe, como una flor que se marchita con una ráfaga de viento frío. Le tendí la carta. La leyó en silencio. Lenta, muy lenta.
Cada línea era como una daga entrando en su pecho. Cuando terminó, no dijo nada. Solo se tapó la boca con una mano y se quedó mirando al suelo. Yo también guardé silencio. No había palabras correctas. Pasaron varios minutos antes de que hablara. ¿Tú crees que no soy tu hija? Me dolió. Me dolió como nunca antes algo me había dolido. Me levanté. Me acerqué a ella. Le tomé las manos, igual que cuando era niña y se caía en el parque. No sé qué dice esa carta. Hija. No sé lo que pasó. Pero sé esto. Tú eres mi hija. Porque cada recuerdo que tengo contigo, cada noche que te cuidé con fiebre, cada consejo que te di, eso no lo borra una duda. No lo borra una carta. No lo borra ni la sangre. Clara lloró en silencio. Y me abrazó. Un abrazo que decía más que 1000 palabras. Pero entonces dijo algo que me tomó por sorpresa. Papá, yo también tengo algo que decirte. La miré con el corazón en la boca. Hace unos años, me hice un análisis de ADN por curiosidad. Me salió un parentesco genético con una familia que no conozco. Siempre pensé que era un error. Pero ahora no sé qué pensar. Mi mundo se volvió aún más incierto. Y lo que hicimos después, cambió todo para siempre. Las palabras de Clara se quedaron flotando en el aire como una nube pesada antes de la tormenta. Me salió un parentesco genético con una familia que no conozco. La miré fijo, tratando de mantenerme firme, pero sentía que el suelo bajo mis pies se deshacía como tierra mojada. ¿Cuándo fue eso? Logré preguntar. Hace unos 3 años. Fue una moda entre mis amigas. ¿Te acuerdas? Esas pruebas de ADN caseras, para conocer tu origen, saber de dónde venís. No le di importancia, papá. Te juro, cuando vi que había coincidencias con personas que no reconocía, lo ignoré. Pensé que el sistema estaba mal, o que se trataba de parientes lejanos. Pero ahora, se llevó las manos a la cara. Yo me acerqué con calma. Le acaricié el hombro. Quería tranquilizarla, pero yo mismo no tenía paz. ¿Recordás los nombres? ¿Los datos de esa coincidencia? Asintió con la cabeza. Sí. Todavía tengo la cuenta en el sitio web donde hice el test. Me mandaban correos cada tanto, y hace unos meses me llegó uno con la palabra potencial pariente cercano. Sentí que algo dentro de mí se apretaba. ¿Pariente cercano? Sí. No decía padre, ni hermano, ni nada así, pero el sistema sugería un vínculo de segundo grado. Nos quedamos en silencio. Las preguntas comenzaron a aparecer como ecos en mi mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Seguía vivo? ¿Sabía algo? ¿Y si había más? ¿Y si Clara tenía una familia allá afuera que desconocíamos por completo? Pero no podía dejarme arrastrar por el miedo. Clara me necesitaba sereno. ¿Podés mostrarme la información? Ella asintió y sacó su celular. Buscó entre sus correos. Me mostró el nombre. Ezequiel Pastorino, 67 años, de La Plata. Lo repetí en voz baja. Ezequiel Pastorino. Ese apellido no me sonaba. Pero la ciudad, sí. La Plata. Y entonces lo recordé. Durante ese viaje mío a Buenos Aires, me había alojado 3 días en La Plata por una reunión con unos proveedores. Mariana se había quedado sola con los chicos. Esa fue la semana que mencionó en la carta. Todo encajaba demasiado bien. Vi la cara de Clara, buscando respuestas en mis ojos. Papá, ¿qué hacemos? Respiré hondo. Me levanté. Caminé un poco. Y luego me giré hacia ella con decisión. Vamos a escribirle. Ella parpadeó, sorprendida. Ahora, nos sentamos frente a mi viejo escritorio. Clara abrió el sitio donde aparecía el perfil de este Ezequiel. Había una opción para enviarle un mensaje privado. Escribimos juntos, sin vueltas. Estimado Ezequiel, mi nombre es Clara Ramírez. Hice un análisis genético hace un tiempo y el sistema sugiere un parentesco cercano con usted. No pretendo incomodar, pero hay una historia familiar que quisiera conversar, si usted está dispuesto. Estoy disponible para hablar cuando lo desee. Enviamos. Y entonces, solo quedó esperar. Los días siguientes fueron eternos. Cada notificación del celular nos ponía tensos. Cada silencio era un pozo sin fondo. Clara se quedó en casa. Sus hijos estaban con su esposo, que entendía poco, pero respetaba mucho. Nos pasábamos el tiempo recordando anécdotas, cocinando juntos, riéndonos a ratos y llorando en otros. Hasta que, al 4.º día, llegó la respuesta. Ezequiel Pastorino había respondido. El mensaje era corto, formal, pero no frío. Hola Clara, gracias por escribirme.
Me sorprendió recibir tu mensaje. También vi esa coincidencia genética y, la verdad, me dejó intrigado. No estoy seguro de qué pueda significar, pero estoy dispuesto a hablar. ¿Te parece bien una videollamada? El corazón se me aceleró. Clara me miró. No dijo nada. Solo asintió. La videollamada se pactó para esa misma tarde. A las 5 en punto, nos sentamos juntos frente a la computadora. Apareció su rostro. Un hombre canoso, de mirada serena, arrugas marcadas y una expresión de sorpresa contenida. «Hola», dijo él, algo nervioso. «Hola», respondió Clara. «Gracias por responder tan rápido». «No podía no hacerlo», dijo él. «Cuando leí tu mensaje y vi tu foto, no sé cómo explicarlo, sentí algo». Yo me mantuve en silencio. Solo observaba. «Ezequiel», empezó Clara, con voz temblorosa. «Hay algo que necesito preguntarte, y quiero que me respondas con sinceridad, aunque sea difícil». Él asintió. «¿Usted conoció a una mujer llamada Mariana Luján hace más de 40 años?» El rostro de Ezequiel cambió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos. Luego bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz era un susurro. «Sí, la conocí. Brevemente. Fue una semana. Una coincidencia de la vida. Pero nunca supe más de ella». Clara tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esa mujer fue mi madre». Y el silencio que siguió fue uno de los más densos que viví en toda mi vida. Ezequiel respiró hondo. Parecía querer decir muchas cosas, pero no encontraba el orden. Finalmente, murmuró. «Entonces, ¿es posible que seas mi hija?» Clara no respondió enseguida. Yo tomé su mano, y le hablé al hombre, mirándolo firme. «Mire, señor Pastorino, no venimos buscando un padre. Ni dinero, ni nada. Solo la verdad. Porque mi esposa se llevó un secreto a la tumba, y nosotros merecemos cerrar esta herida. Con respeto, con humanidad». Ezequiel asintió, con los ojos vidriosos. «Yo también merezco saber. Si hice algo que cambió una vida, quiero ser responsable. Quiero saber quién fui para ella». La conversación duró más de una hora. Compartimos recuerdos, historias, y finalmente acordamos hacer un nuevo análisis, esta vez específico, para confirmar el lazo. Y mientras esperábamos ese resultado, algo más crecía en nosotros. La certeza de que el amor va más allá de la sangre. Que el perdón, cuando es verdadero, puede reconstruir puentes donde antes solo había silencio. Pero el resultado del Edén, cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. El sobrelllegó un martes por la mañana. Clara y yo estábamos desayunando cuando escuchamos el timbre. Ella se levantó con el corazón en la garganta y volvió con el sobre blanco temblando entre los dedos. No hacía falta que dijera nada. Los dos sabíamos que era el resultado del análisis de ADN. No fue inmediato. Nos quedamos mirándolo durante varios minutos, como si el simple acto de abrirlo pudiera cambiar el curso de nuestra historia, de nuestras certezas, de todo lo que habíamos creído por más de 4 décadas. ¿Lo abrimos?, me preguntó con voz baja, apenas un susurro. Yo asentí, aunque en el fondo no estaba seguro de querer saber. Pero ya no había vuelta atrás. Clara deslizó el dedo por el borde del sobre y sacó el papel. Lo desplegó lentamente, con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, luego se detuvieron. Su boca se entreabrió, pero no dijo nada. «¿Qué dice?», pregunté con voz ronca. Ella tragó saliva y me miró. Dice que hay una probabilidad del 99,97% de vínculo biológico entre Ezequiel Pastorino y yo». Me recosté hacia atrás. Sentí como si el aire se me escapara de golpe. No por la sorpresa, en el fondo ya lo sabíamos, sino por la confirmación. Por el golpe final de una verdad que había estado agazapada en las sombras durante 41 años. Mi hija no era mi hija por sangre, pero sí lo era por todo lo demás. Por cada beso en la frente, por cada noche de fiebre, por cada dibujo que me regaló de niña, por cada vez que me abrazó sin motivo, por cada vez que me dijo «te quiero, papá». Clara comenzó a llorar, pero no era un llanto de desesperación. Era algo más profundo. Un desahogo, un alivio, tal vez incluso un comienzo. «No sé qué hacer con esto, papá», dijo ella entre lágrimas. «No sé cómo mirar a mamá en mis recuerdos sin sentirme confundida. No sé qué hacer con Ezequiel. No sé si quiero tener un padre nuevo». Me acerqué y la abracé. Apoyó la cabeza en mi pecho,
como cuando era chica. Le acaricié el pelo, despacio, con paciencia, como Mariana lo hacía cuando ella no podía dormir. Vos no tenés que hacer nada que no quieras. Ni ahora, ni nunca. Ezequiel puede haber sido quien te dio la vida, pero el que te vio dar tus primeros pasos, el que te enseñó a andar en bicicleta, el que lloró en tu casamiento, ese fui yo. Y lo sigo siendo. Y lo seré hasta que se me apague la voz. Ella me abrazó más fuerte. Me apretó como si quisiera asegurarse de que yo no me fuera nunca. Gracias, papá. Gracias por no soltarme, susurró. Nunca lo haría, le dije. Ni aunque me lo pidieras. Pasaron los días. Ezequiel volvió a escribir. Con respeto, con cuidado, con una humildad que me conmovió. No pretendo ocupar el lugar de nadie, escribió. Solo quiero conocerla. Saber quién es. Y si me lo permite, conocer también quién soy yo a través de ella. Clara dudó. Mucho. Pero un día vino a verme al jardín. Yo estaba podando las rosas de Mariana. Y me dijo, voy a ir a conocerlo. Me quedé quieto, con las tijeras en la mano, mirándola a los ojos. No para buscar un padre, aclaró, solo para entender de dónde vengo, y cerrar un círculo que mamá dejó abierto. Asentí. Le di un beso en la frente. Hacelo, y cuando vuelvas, contame todo, hasta el último detalle. El encuentro fue emotivo. Clara me contó que Ezequiel la recibió con lágrimas en los ojos, que le mostró fotos de su juventud, que le habló de su vida, de sus errores, de su desconcierto al recibir el mensaje, que le pidió perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Ella me dijo que no sintió un lazo inmediato, pero sí una extraña paz, como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado. Y entonces me preguntó algo que me dejó sin palabras. ¿Querés conocerlo vos también? Me tomó por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque no sabía si tenía el corazón preparado para ese momento. No sé, hija, no sé si podría mirarlo sin pensar en todo lo que no supe, en todo lo que Mariana cayó. Ella me tomó la mano, pero también podrías mirarlo como lo que es, un hombre que, sin saberlo, formó parte de nuestra historia. Un capítulo inesperado, pero parte de esta historia al fin. Y lo pensé, durante días, hasta que, una tarde, me paré frente al espejo del baño, me peiné con cuidado, me puse la camisa celeste que Mariana decía que me quedaba bien, y le dije a Clara, llámalo, decile que voy. El encuentro fue en una confitería de barrio, en La Plata. Ezequiel ya estaba ahí cuando llegamos. Se levantó al verme. Estaba nervioso. Yo también. Nos dimos la mano. Luego nos sentamos. Durante varios minutos no hablamos de Clara, ni de Mariana. Hablamos de fútbol, de trabajo, de nuestras jubilaciones. Como dos viejos que se encuentran por casualidad. Y cuando finalmente hablamos de ella, lo hicimos sin reproches, sin rencores, con la madurez de dos hombres que entendieron, al fin, que la vida no siempre responde a nuestras reglas, pero siempre nos da una oportunidad de elegir cómo queremos recordar. Al final, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Gracias por haberla criado, por haberla amado tanto. No sé qué habría sido de ella si no la hubieras tenido como hija. Yo sonreí. Me levanté, y antes de irme, le puse la mano en el hombro. No me agradezcas. Fue ella la que me crió a mí, la que me hizo mejor hombre, mejor padre, y hasta mejor esposo. Nos despedimos con respeto, y en mi pecho algo se acomodó. Hoy hablo esto desde mi silla en el jardín. Las rosas de Mariana están floreciendo como nunca. Clara me visita seguido, y cada tanto me cuenta pequeñas cosas de su nuevo vínculo con Ezequiel. No son padre e hija, no como lo fuimos nosotros, pero son algo, y eso basta. A veces, cuando cierro los ojos, me imagino a Mariana sentada frente a mí. La veo con su sonrisa suave, con su chal tejido, con los ojos llenos de gratitud. Y entonces le digo, en silencio, te perdoné, Mari, y te entendí, porque al final, el amor, el verdadero amor, es eso, entender lo humano, y elegir seguir amando. Comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like si esta historia te tocó el corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.